Entonces, les cuento, el tema titulado es el Sindicato para la Revuelta. Vimos la necesidad, bueno, conversando con Saúl nos planteó esta posibilidad de hacer esta exposición, de reconocer qué tipo de sindicalismo estamos llevando a cabo y cómo hacer que este sindicalismo se modifique en pos de un sindicato de clase. Entonces, para eso vamos a presentar distintos tipos de sindicalismo que están aquí a un costado: sindicalismo amarillo, burocrático, subordinado, de base y de clase. Y cada uno de ellos se va a describir en base a distintos parámetros que están aquí al lado. Características generales, donde vamos a describir elementos, desarrollo, objetivo, la estructura de estos sindicatos desde una verticalidad o una horizontalidad. También en ámbitos de transparencia, comprendiendo la transparencia como un actuar sin duda ni ambigüedad, o sea, un actuar honesto, si va hacia ese actuar honesto. También en base a un pactismo, una lucha de clase, o sea, que tiene una tendencia a hacer un pacto, un compromiso, o una tendencia a luchar para lograr una posible negociación. También la actuación ética, o la ética, considerando esto como las normas morales que rigen la conducta del sindicalismo, o lo antiético, lo inmoral que se da también dentro de estos sindicales. Y finalmente, la descripción de un sindicalismo de clase o un sindicalismo corporativo, ¿sí? O sea, hago el sindicalismo de forma inclusiva o de forma de atomización, o sea, de la forma más reducida posible. Entonces, frente a esto, distintos compañeros y compañeras de este grupo van a ir exponiendo a medida que avanzamos por cada uno de los sindicalismos. Y al final de la presentación se plantean un par de preguntas para empezar a dialogar y ir reconociendo nuestro actuar frente a la práctica sindical, ¿ya? Entonces comenzamos con el sindicalismo amarillo. Bien, compañeras y compañeros, acá están las principales características generales para poder reconocer el desarrollo y el actuar de un sindicalismo amarillo. Este sindicalismo amarillo tiene ciertas características que lo definen. Los dirigentes, sobre todo, tienen gustos y hábitos de la clase dominante. No tienen características que los definan como trabajadores o compañeros de base, sino que quieren imitar esa estética, esa forma de actuar. Además, ellos, o en este tipo de sindicato, ellos desarrollan un uso y un abuso de sus privilegios. Y los privilegios salen de distintos lados, de distintos lugares. Son distintas las vertientes donde toman estos privilegios. Porque pueden tomar los aportes patronales que le dan los empleadores, los dueños de las empresas, pueden tomar aportes estatales, que son las relaciones amañadas con el Estado, e incluso en el sindicalismo amarillo pueden usar los fondos sindicales. La principal característica que define este sindicalismo amarillo es la corrupción y la desconfianza que tienen hacia sus trabajadores. No incluyen a sus trabajadores, sino que más bien desconfían de las y los trabajadores. Este actuar es característica de un secretismo, es decir, de tomar las decisiones sectariamente y ensimismado, es decir, entre ellos mismos. Y aquí entonces se desarrolla el concepto de sindicato de empresa, que solamente defienden su autonomía en el sentido de tomar las decisiones solamente en las cúpulas dirigenciales, sin el apoyo, ni el pensamiento, ni la opinión de la base de las trabajadoras y los trabajadores. Estas son las principales características que definen a un sindicalismo amarillo. Respecto a la estructura del sindicalismo amarillo, una de las cosas fundamentales es que el directorio retiene todos los resortes de poder de la organización, o sea, el poder lo retiene el directorio y no lo distribuye, digamos, entre la asamblea. Asamblea que no tiene ningún control, digamos, sobre lo que hace o deja de hacer el directorio. Generalmente su negociación, digamos, se basa en los intereses propios y de la patronal, puesto que el dirigente, digamos, se siente al mismo nivel, en definitiva, que la patronal, o se siente un igual al patrón, y por lo tanto deja de luchar por los trabajadores, sino que lucha por sus propios intereses. Y por supuesto aquí no hay una asamblea activa, o prácticamente esta asamblea se hace para informar, no hay
no toma decisiones la asamblea es prácticamente testimonial. Y respecto a la transparencia, también aquí hay una opacidad total, o sea, esto no se ve nada, digamos, opacidad significa que no se ve nada, ¿cierto? Nada traspasa, digamos, de información desde el directorio a los trabajadores, o muy poco, dependiendo de los pactos que tengan con el patrón. Más bien, aquí los dirigentes traspasan digamos, la estrategia de la patronal respecto de todo lo que ellos traspasan de información, solamente lo que el patrón quiere para sus propios intereses. No hay transparencia sobre los procesos de negociación, o sea, la cúpula sindical negocia lo que ellos quieren a la pinta de ellos y no le preguntan a la asamblea, luego firman los pactos y dan la orden digamos, de bajar cualquier tipo de movilización o de llegar a acuerdos sin establecer ningún tipo de movilización. Y así permiten que el patrón imponga sus propios intereses, digamos, avalados por ellos y que también en la conveniencia de ellos. Además, actúan como una correa de tracción de los intereses de las patronales. Esto quiere decir que el sindicato, el directorio del sindicato, lleva a la asamblea los intereses de las patronales y no al revés. ¿Ya? Bueno, el pactismo y de lucha de clases. Primero queremos comenzar definiendo lo que es pactismo. ¿Ya? El pactismo es la elaboración táctica política en torno a pactos y acuerdos. Estos acuerdos pueden ser tomados con organizaciones de la misma corriente o incluso con fuerzas antagónicas, ¿ya? Pero a costa de sus propios planteamientos. ¿Ya? El sindicalismo amarillo es un sindicalismo temeroso, miedoso, que busca llegar a acuerdos rápidamente, evitando todo tipo de conflicto con la patronal, sin importar si el acuerdo es bueno o no. Su práctica se reduce básicamente a la negociación institucionalizada. Es incapaz también este sindicalismo de visualizar otro escenario de lucha como lo son las huelgas y las movilizaciones. La dirigencia es la encargada de llevar las negociaciones y no confiando en su asamblea o en los trabajadores. Entonces podemos decir que es un pactismo incondicional. A toda costa busca firmar el acuerdo rápidamente. Eso. Jocelyn, ¿no se escucha? Ahora sí. Bueno, la forma en que ellos trabajan, ellos se basan en todo lo que favorece siempre a los patrones. Guían el trabajo en posa, guían el discurso en lo que el empleador le favorezca. ¿Ya? Llaman siempre al agradecimiento y al temor. O sea, su discurso será siempre de ser agradecido por las oportunidades de trabajo o por cualquier tipo de beneficios que logren conseguir, ¿ya? Aludiendo que la lucha y la huelga siempre va a traer despidos. ¿Ya? Nosotros llamaríamos esto como antiético, ya que no cumple con las expectativas o por el motivo en que realmente la gente entra al sindicato. Y considerando la parte de clase corporativo, este sindicalismo se considera porción de un fragmento, o sea, algo mínimo. Se comporta como un sindicato corporativo y tiene como fin defensa de los intereses corporativos, de la empresa, de la autoridad. Entonces estas organizaciones entre sí existen para que los trabajadores sean representados ante la empresa y finalmente defiendan intereses comunes y propios. Al atomizar el sindicalismo a lo más mínimo, establecen, por ejemplo, condiciones estrictas para ingresar a los sindicatos, como, no sé, antigüedad laboral, o también condiciones estrictas para ver que existe un cambio de directiva, imposibilitando la opción de crecer, de hacer un sindicato más grande y más fuerte. Considerando todas esas características, nos vamos ahora a describir al sindicalismo burocrático. Bien, compañeras, compañeros, este es un segundo tipo de sindicalismo que debemos reconocer, que es el sindicalismo llamado burocrático.
En este sindicalismo burocrático también, al igual que en el amarillo, se extiende, pero extraordinariamente, la corrupción. Y también tiene una característica que desconfían de sus trabajadores. No tienen un apoyo y un trabajo directo con los trabajadores, con los compañeros, sino que se quedan en una cúpula. Siempre, como dice su concepto, el sindicalismo burocrático, están subordinados, debajo, controlados, como lo dice su propia etiqueta, al arbitraje del Estado, es decir, a las decisiones que pueda establecer el Estado. Es decir, están maniatados con respecto a la estructura legal, a las leyes de lo que puedo y no puedo hacer. Y entonces, aparte de esa camisa de fuerza legal desde el Estado institucional, también hacen un uso y un abuso mañoso de los estatutos. No, compañera, no, compañero, no podemos hacer esta acción, no podemos hacer una barricada, no podemos movilizarnos porque no lo dice en el estatuto. Entonces lo ocupan según la conveniencia para poder establecer ciertas relaciones. No lo hacen de una manera horizontal. Este uso burocrático es particularmente para dinamitar la voluntad y la soberanía de base. Es decir, es para exterminar el poder de la base, sino que el poder se mantenga en la cúpula, lo cual va en contra de las organizaciones sindicales y de trabajadoras y trabajadores. Así, con esta característica, que es lo que buscan, no ejercer lucha. Ejemplo de esto es los almuerzos carísimos que se dan los dirigentes con la patronal. En cambio, se consiguen bonos mínimos o pésimos, paupérrimos, y mejoras de condiciones de trabajo que al final de cuentas no hay ninguna mejora de trabajo. Esas son las características que definen a este sindicalismo burocrático. Adolfo, ¿no se escucha? Perdón, ahora sí. Es un directorio de estructura vertical cuyo... Me cambiaste la diapositiva. Sí, perdón. Cuya característica, digamos, es que el directorio busca tomar las decisiones a su propia conveniencia y por lo tanto no permite que la asamblea tome decisiones, que tenga poder. ¿Ya? Es muy importante que para el sindicalismo burocrático que la asamblea no tenga poder, porque eso les quita el piso de su propio, digamos, de su propia negociación, y por lo tanto van a utilizar todos los elementos que tengan a su mano sobre la legislación, sobre el estatuto, ¿cierto? Van a mantener controlada la asamblea a través del estatuto, ¿cierto? De que la regla, del pie de la letra, etcétera. ¿Sí? Sí. Respecto a la transparencia, aquí la información fluye, digamos, muy poco a los trabajadores, dependiendo principalmente de los intereses propios de la directiva, ¿cierto? Y lo van a entregar cuando el estatuto obliga. Aquí hay una figura bien interesante que es, por ejemplo, cuando la asamblea o alguien de la asamblea pide información, digamos, económica del sindicato, cuánta plata hay, cuánta plata se ha gastado, y aquí es, no, mira, el estatuto dice que 30 días, entonces en un mes más te entrego la información. Todo sea por tratar de chutear, digamos, para adelante la entrega de información, porque la idea es que no haya transparencia, es que además la cúpula sindical tenga todo el control, ¿cierto?, de la negociación, y por lo tanto los dirigentes, como desconfían de los trabajadores, no les quieren traspasar la información de qué es lo que está pasando, y por lo tanto ellos hacen su propia negociación. Esto se presta para todo tipo de corrupción, por supuesto, y para que cada dirigente haga su propio negociado. ¿Ya? Y al igual que el amarillo, actúa como una correa de tracción de los intereses de las patronales. Bueno, en esta corriente que es el sindicalismo burocrático, ¿ya? No existe un planteamiento global de clase, ya no existe una idea clara de lo que ellos buscan. Como dijo también los compañeros anteriormente, ellos buscan o se desenvuelven mañosamente a través de los estatutos, ¿ya? Y esta forma, ¿qué es lo que buscan? Buscan defender su posición sobre la asamblea, ¿ya? Manteniendo a raya a los sindicalizados. Demora cada una de las decisiones de la asamblea a través de estas herramientas legales que ellos ocupan.
Evitan constantemente el conflicto también. Con estas acciones buscan llegar a un acuerdo tratando de mantener sus beneficios personales o tratando de buscar nuevos beneficios para esta cúpula. Nuevamente, en este tipo de sindicatos se representan los intereses de los patrones. Dictan estatutos que no impulsan al sindicato, que siempre están basados en ellos. Buscan mejoras bajo los marcos del empresariado. Siempre se rigen, como lo habían dicho ya, se rigen bajo marcos, pero siempre que se les favorecido a ellos. Su forma de negociación es de conciliación. Buscan siempre puestos que los acomoden y puedan sacar de la clase obrera, o poder llenar sus bolsillos. Entonces siempre es luchar por un interés personal. Entonces, claramente, este sindicalismo también es una pequeña porción de un fragmento y se comporta como un sindicalismo corporativo gremial. Entonces, aquí se representan los trabajadores, simplemente los trabajadores son representados ante el empleador o la autoridad, atomizando y desconfiando de lo que puede hacer las bases, sino que asumiendo la posibilidad de tomar decisiones por sí mismo y no incluyendo a todos a todas en esa actuar, en esa decisión. Entonces, con estas dos iniciales seguimos con la tercera, el sindicalismo subordinado. Muy bien, como vimos anteriormente, en el sindicalismo amarillo se podía establecer como una característica general la búsqueda del acuerdo a como diera lugar. En el sindicalismo burocrático, el papeleo como una cortapisa para no poder avanzar en el desarrollo sindical. Y ahora, en el sindicalismo subordinado, la principal característica es que están controlados debajo de un partido político o una ideología. En este sindicalismo subordinado siempre va a estar centrado en la vanguardia. ¿Y qué es la vanguardia? Los dirigentes políticos. La vanguardia intelectual, que es la que dirige todo el movimiento. Por lo tanto, es total y absolutamente sectario. Es solamente de los militantes partidistas ideológicos que llevan adelante este tipo de sindicato. Y acá no ven al Estado como a quien hay que derrotar, o el enemigo, o quien está en la antípoda, o el antónimo, sino que este tipo de sindicalismo ve al Estado como un ente neutro. ¿Y cómo es neutro? Según el color político que nosotros pintemos a ese Estado, va a poder ayudar al trabajador. En palabras simples, es que si las personas que están como dirigentes o políticos o en un puesto institucional son del color político del sindicato al que pertenezco, voy a tener ayudas. Por lo tanto, nos ven de forma holística, es decir, completo, el desarrollo del sindicalismo. Es decir, se repite constantemente que tienen un componente ideológico sectario, donde es esencial el partidismo ideológico para poder ser parte de este sindicalismo. Además, este tipo de sindicalismo se caracteriza porque está en todos los frentes, es decir, quiere estar en el Parlamento, ojalá estar en algunos puestos del gobierno, ojalá estar en distintos sindicatos, ojalá estar en la calle, estar en las movilizaciones, estar en todos lados. Pero, al final de cuentas, es solamente superficial esa participación, porque no lleva un trabajo, sino que solamente está en la estética de hacer algo, en la foto. Y ejemplos históricos con respecto a esto, que las mismas reformas agrarias que fueron empujadas en el periodo de la reforma estructural en los 50, en los 60 y en los 70 en el siglo XX en Chile, fueron movilizadas al final de cuentas por la movilización de los trabajadores, no por partidos políticos o por movimientos políticos sectarios. Eso es lo que se quiere establecer en el imaginario, es decir, en lo que nosotros pensamos. Se tratan, como sale en el ejemplo, de repetir infinitamente esa batalla o esa pelea que fue el sí y el no para terminar con la dictadura en nuestro país. Que esas mismas instituciones del sí y el no son las instituciones políticas que absorben el movimiento de los trabajadores, el movimiento social, y tratan de quitar la dimensión o el peso de la calle como un movimiento transformador frente a la sociedad. Esas son las principales características para poder identificar este sindicalismo subordinado. Respecto de su estructura, ellos entienden que a través de la votación, ¿cierto?,
institucional, se puede llegar al poder y desde el poder se puede ayudar. Entonces, la verdad es que ellos buscan el poder, persiguen el poder, y una de las formas de perseguir el poder es teniendo los directorios de los sindicatos. Forman grupos dentro del sindicato, y esos grupos son en el fondo los que tienen el poder. El grupo, digamos, de los que están de mi lado en mi partido son los que tienen el poder, y obviamente las decisiones se toman a través del partido. La asamblea, por lo tanto, sigue sin tener ningún tipo de control sobre lo que hace el directorio, que en realidad, en lugar de consultar a su asamblea, consulta a su partido o a los miembros de la asamblea que están dentro del partido o de su grupo pequeño sectario que les permite tomar las decisiones. Pero no, en ningún momento consultan a la asamblea, porque la asamblea es un rebaño para ellos, es una masa, informes, los únicos que cuentan, las únicas opiniones que cuentan son las opiniones del partido o de la gente que está de acuerdo con su propia visión ideológica. Y respecto a esto también, entonces, a través digamos, de la opacidad maligna, o sea, como estratégico, digamos, yo voy a transmitir la información que me conviene, que le conviene a mi partido. Entonces, si mi partido, no sé, si el presidente del país está en mi partido, entonces yo mando la información a los trabajadores que todo está bien, que nos están ayudando, que nos están apoyando, y si es contrario a mi partido, entonces mando la información contraria. Por lo tanto, se tiende a engañar al trabajador, haciéndolo pensar que las cosas mejoran cuando mi partido está en el poder, ¿cierto? Cuando el Estado está gobernado por mi partido. Y por lo tanto, no hay ninguna transparencia sobre los procesos de negociación entre la cúpula sindical y la patronal. Más que nada, se responde a las órdenes del partido, y sabemos que los partidos están además llenos de la patronal, en definitiva. También actúan como una correa de tracción de los intereses de las patronales, pero también de los gobiernos de turno, ¿cierto? Y como que a través de esto tratan de congelar la acción, digamos, directa, tratan de congelar las manifestaciones, las movilizaciones, a través de la promesa de que vamos a cambiar las cosas en el Parlamento, de que vamos a cambiar las cosas a través del gobierno, y por lo tanto tratan de que si yo estoy en el poder, mi partido está en el poder, yo entonces mi misión como dirigente no va a ser luchar para obtener mejoras, ¿cierto? Sino que va a ser controlar controlar el devenir de las movilizaciones que pudieran darse, y controlar, digamos, a esta masa que yo no veo como asamblea, sino que como un grupo de gente que no me interesa su opinión, digo. Bueno, en este sindicalismo que es subordinado, ¿cierto? ¿Qué es lo que se busca? Se busca colocar a sus dirigentes en las cúpulas gubernamentales, como ya han dicho los compañeros anteriormente, a través de la vía electoral. Hacen creer a la Asamblea que llegando al gobierno se solucionarán todas las demandas de la clase trabajadora. Este tipo de sindicalismo se ve afectado debido a que siguen los lineamientos del partido político. Se beneficiará el partido y no los sindicalizados. La lucha va a depender mucho si el partido político está a cargo del gobierno, ¿ya? Ahí se va a ver si se genera una lucha o no, o se acompaña solamente manteniendo a la masa obrera tranquila y ahí obedeciendo las directrices del partido político. Por ende, este pactismo es a través de un intermediario. ¿Y quién es el intermediario? El partido político. Su forma de actuar es tomar el rol de poder. ¿Ya? Ellos toman totalmente el poder, creen que son poderosos, ya se sienten apoyados como por su partido. Basan sus ideales en partidos políticos. Representar y apoyar a su partido es su principal motivo de organización. Buscan que los socios crean y apoyen a su partido. De lo contrario, no les está sirviendo. O sea, ellos buscan que los socios actúen bajo el reglamento de la política que ellos siguen. Entonces, sí,
categorizamos de clase corporativo este tipo de sindicalismo, aquí como concepto son porciones y fragmentos de los afortunados laborando. Entonces, frente a esto, se comportan como un sindicato corporativo y se abre a lo gremial, ramal, productivo, sectorial, como por ejemplo la NEF, el Colegio de Profesores, los sindicatos de cobre. Y esto, de una u otra forma, posibilita la acumulación de fuerza en pos de una negociación colectiva, pero también en intereses electorales, que es una de las partes fundamentales de este subordinamiento. Existe también una construcción de jerarquía con la denominación de sindicatos estratégicos, como por ejemplo en los portuarios. Y aquí se avanza hacia la inclusión de mujeres, de la comunidad LGTBIQ+, se denomina antirracista, pero finalmente no logra comprender que se debe derrocar la estructura patriarcal imperante que genera la opresión. Entonces, pasamos al sindicalismo de base, a la descripción. Bien, aquí cambiamos, compañeras y compañeros, un poquito la estructura de los sindicatos, porque el sindicato amarillo era totalmente vertical, a través de lograr el acuerdo, el sindicalismo burocrático igual de vertical, enfrascado en el papeleo, el sindicalismo subordinado igual de vertical, establecido en el partido, y acá en el sindicalismo de base se transforma su estructura en horizontal. ¿Por qué se transforma en horizontal? Porque su característica es que es unitario, donde quiere anexar a todas y a todos juntos trabajando para lograr un objetivo que es la organización política para la sociedad y para la mejora de los trabajadores. Este sindicato de base cree en la acción directa a través de un trabajo de base, desde todos en una red de apoyo y de trabajo. Se determina acá en el sindicalismo de base que el empresario es un empresario capitalista, por lo tanto, se determina como la clase dominante de nuestro país. Y esta clase dominante, este empresario capitalista, es el que maneja la economía, y no solamente la economía, sino que los parámetros sociales, culturales e incluso políticos, porque esta élite capitalista dominante empresarial es la que realmente gobierna a través del manejo del Estado por medio de presiones, por medio de coimas o lisa y llanamente obligando. Entonces, este sindicalismo de base actúa sin centrarse toda su acción en el Estado, sino que una acción directa, conciliada, pensada desde las propias bases. Pero hay que tener un reconocimiento con respecto al sindicalismo de base que no está libre de prácticas burocráticas. No está libre de esas prácticas burocráticas porque de la misma forma tiene que hacer o realiza negociaciones colectivas, las cuales están bajo la ley, están bajo los dictámenes, la ordenanza que establece la ley del Estado, por lo tanto, igual va a tener ciertos aspectos burocráticos en su accionar. Pero lo principal es el actuar de todas y todos juntos con una horizontalidad en la toma de decisiones. Esas van a ser las principales características que va a presentar este sindicalismo de base. Como decía Pedro, su estructura es horizontal. Esto quiere decir que el poder se distribuye en la asamblea y que el directorio está obligado, ¿cierto?, a respetar las decisiones de la asamblea y no puede cambiarlas, ¿ya? Ahora, el poder se distribuye en la asamblea, entre las comisiones y el directorio. Sin embargo, el problema acá es que es un poco inocente todavía, ¿cierto?, la estructura en relación a que no es suficientemente estratégica. Se hace de buena voluntad, en el fondo, la mayor parte de esta estructura, y por lo tanto falta, por ejemplo, la obligatoriedad de los dirigentes a ser revocables y ese tipo de temas importantes que distribuyen aún más el poder, ¿cierto? Que lo distribuyen en forma más equitativa con la asamblea. Ahora, respecto a la transparencia, aquello que ocurre fluye hacia los trabajadores de forma
¿cierto? Relativamente vertical. Esto quiere decir que el directorio mantiene informado a los trabajadores de lo que está pasando y sin embargo existe una transparencia total respecto de lo que pasa en la negociación entre la directiva sindical y la patronal, lo cual hace que sea un poco cándida esta transparencia, ¿cierto? Un poco inocente, podríamos decirlo, en el sentido de que le falta estrategia, ¿ya? Le falta una estrategia que impida que el empleador adivine, ¿cierto? Que adivine los movimientos del sindicato, ¿ya? Entonces, dijimos que era vertical. Esto quiere decir que siempre va del directorio, la información del directorio a los trabajadores, de los trabajadores al directorio, pero sin ahí esta estrategia que habíamos buscado para que la empresa no se entere de los movimientos del sindicato antes de que esto pase. Bueno, en este sindicalismo, que es el sindicalismo de base, su lucha abarca a dos grandes factores, podemos decir, que es la parte económica y la parte política. Con la lucha en la parte económica siempre está buscando mejoras salariales y condiciones laborales, ¿ya? Como dijo también el compañero Pedro, no escapa de las prácticas burocráticas, ¿ya? Se rige también por las normas para la negociación colectiva, ¿ya? Con los términos, con los plazos establecidos, ¿ya? Y en la lucha política ve al Estado como un ente opresor de la clase trabajadora, ¿ya? Además, este sindicalismo es un sindicalismo mucho más combativo, mucho más, tiene más acción sindical con respecto a los anteriores, ¿ya? Goza de independencia sindical. Y todos los acuerdos son tomados por la Asamblea, a diferencia de los otros tres también mencionados anteriormente, ¿ya? Es un sindicalismo asambleísta. Pero la forma de actuar en este caso, como ya lo vimos, se acerca mucho más a lo que buscan, son personas sinceras, comprometidas con los trabajadores, tienen ideas y ganas de generar cambios positivos en la comunidad. Lo que falta es que todavía trabajan de manera paternalista o patriarcal. Aún falta mayor creencia en sus socios, ¿ya? Entregar más responsabilidades, delegar más trabajo. Toman decisiones propias, siempre creyendo que es lo mejor, ¿ya? Pero aún así sin llevar al 100% lo que sus socios quieren. Todavía tratan de proteger de repente creyendo que los socios no saben, no entienden todo. Entonces, si categorizamos de clase corporativo este tipo de sindicalismo, aquí se nota claramente que va abarcando más. Son porciones, fragmentos y diversidad. Entonces, avanza posibilitando el paro nacional, dejando atrás también los sindicalismos corporativos. Entonces, aquí se utiliza la negociación por rama para acumular fuerzas reales. Avanza también hacia la inclusión de todos, todas y todos los trabajadores mediante la relación horizontal que se establece. Entonces, de igual forma, construye jerarquía entre trabajadores y también con el tema de la denominación de sindicato estratégico. Progresa en términos de inclusión. Lucha contra el machismo, pero de igual forma todavía falta instaurar esa lucha patriarcal. Luchan contra las situaciones racistas, reivindicaciones con la comunidad LGTBIQ+, se considera, está ante la xenofobia, etc. Pero falta la consideración de ese Estado capitalista opresor. Entonces, como última instancia, el sindicalismo de clase, finalmente nuestra lucha es la de toda la clase trabajadora. Bien, compañeras y compañeros, acá llegamos de alguna forma al fin o al objetivo fundamental de los tipos de sindicalismo, que sería el sindicalismo de clase, el cual se define particularmente
por definirnos todos como actores sociales y actores históricos, en el sentido de tomar conciencia de la clase a la cual pertenecemos, en este caso, trabajadoras y trabajadores, y que desde esa perspectiva se tienen que construir los elementos que definan a un sindicalismo de clase. Por ejemplo, el sindicalismo de clase plantea directamente la lucha de clase, la conciencia del trabajador, de la trabajadora, donde se desarrolla el concepto de despojo. ¿En qué va a consistir este concepto de despojo? En que el Estado no es el garante de la institucionalidad, no es el garante de la calidad de vida, no es el garante para mejorar nuestras condiciones y nuestra participación, sino que es el garante de la explotación en todo sentido, en el amplio sentido del concepto y de la palabra, porque a través del propio Estado se garantiza una estructura patriarcal y una estructura de discriminación en todo sentido, sea sexual, étnica, religiosa, política, ideológica. Entonces, desde esa perspectiva, desde esa estructura, el sindicalismo de clase apunta a cambiar el modelo de sociedad, no solamente una mejora de trabajo, sino que cambiar el modelo de la sociedad. Y, por lo tanto, si quiere cambiar el modelo de sociedad, obviamente y claramente el sindicalismo de clase se va a definir como anticapitalista, y como se define anticapitalista y toma esa opción, toma esa ruta, toma ese derrotero, entonces la característica es que pierde la ingenuidad o la candidez que presentaba el sindicalismo de base. Esas serían las principales características o elementos para poder identificar un sindicalismo de clase. En este sentido, la estructura es al revés, podríamos decir. Aquí todo el poder radica en la asamblea y los dirigentes se consideran parte de la asamblea, no se consideran fuera de la asamblea. Y por lo tanto, las opiniones que emiten, lo emiten dándole el mismo peso que a cualquier otra opinión que se dé en la asamblea, y por lo tanto, el lema aquí sería mandar obedeciendo. Esto quiere decir, yo hago... digamos, como me siento parte de la asamblea, entrego mi opinión como parte de la asamblea, pero no impongo mi opinión a la asamblea. La asamblea, en cambio, sí me impone la opinión en la decisión que se vaya a tomar en la asamblea. Y obviamente aquí el poder está mucho más distribuido, hay mucha más gente participando, podríamos decir, hay comisiones, hay digamos, grupos más autónomos, podríamos decir, dentro de la asamblea, y por lo tanto hay que definir que todos los cargos tienen que ser revocables, incluyendo los cargos directivos del sindicato, de tal manera que existe un total control de parte de la asamblea de las decisiones que se toman. Por otro lado, acá la transparencia es con conciencia de clase. Esto quiere decir que la información de todo lo que ocurre fluye hacia los trabajadores sin ningún tipo de filtro, y sin embargo hacia el empresario sí fluye con todo tipo de filtro. Existe transparencia total dentro de los procesos de negociación, sin embargo aquí ya no existe esta candidez, ¿cierto? Esta inocencia que había en el sindicato de base, sino que tiene una mirada mucho más estratégica en el traspaso de la información hacia el empresario. La información siempre se mantiene descentralizada. Esto quiere decir que aquí no es que la cabeza, digamos, el directorio sea el que distribuye la información, sino que aquí la información fluye en toda la asamblea de un lado a otro, y por lo tanto todos tienen una cierta fracción de la información. Eso permite que la empresa no pueda reconocer los movimientos del sindicato, no pueda digamos, anticiparse a los movimientos del sindicato hasta que estos ocurren, ¿ya? Y por supuesto, construye no solamente, digamos, dentro de mi sindicato, sino que a través del sindicato construyo herramientas para develar los privilegios de todos aquellos que han sido beneficiados por el patriarcado. Incluso se podría decir que como están en contra del patriarcado y en contra de estos privilegios, hacen lo posible porque estos privilegios no se den dentro del sindicato, de tal manera que cualquiera tenga el derecho a acceder a cualquier cosa que otorgue el sindicato, que no exista un grupo privilegiado de dirigentes o de otros trabajadores.
Bueno, este sindicalismo, esta clase, este tipo de sindicalismo es el más activo, ya es el más combativo, el más que genera lucha en todo, de todo el resto de los sindicalismos que hemos visto, ¿ya? Está permanentemente en conflicto con la patronal. Todos los acuerdos son tomados en la ley y comparte, ¿cierto?, las tareas, ¿cierto?, las responsabilidades con la asamblea, generando comisiones de trabajo, ¿cierto? La idea es que todo el mundo se sienta partícipe de esta lucha, ¿cierto?, descentralizando lo que es el poder, cosa de independencia sindical, ¿ya? Y esta clase de sindicalismo es totalmente anticapitalista y busca cambiar el modelo de nuestra sociedad, ¿ya? Y como dice ahí, es una de acción directa. Sí, adelante. Bueno, acá son personas transparentes, exponen de manera sincera y directa a los socios, luchan contra la explotación e injusticia, se trabaja con más unión, ya se delega en forma igualitaria, escuchan de forma abierta y trabajan en conjunto con las mejoras. La autocrítica no es solo admitir los propios errores, es admitir ser criticado por los compañeros. O sea, ellos toman de forma muy constructiva las críticas. Los estatutos se preocupan de poner sanciones para ellos. Así deban cumplir como todos los socios. Podrían ser sancionados o hasta removidos de sus cargos si no cumplen con el rol que los socios esperan. Y finalizando con estas categorías de clase o corporativo, aquí ya incluimos a toda la clase, sin jerarquías ni privilegios. Por lo tanto, su propósito es superar finalmente el sindicalismo de empresa, el sindicalismo corporativo, derrocando el planteamiento de que los sindicatos más grandes son la vanguardia, por ejemplo. Frente a esto nos podemos generar la siguiente pregunta: ¿qué pasó con los grandes sindicatos en el levantamiento de octubre? Si todos nosotros sabemos que ellos no tuvieron adhesión a este movimiento social, pero también sabemos que tuvieron adhesión millones y millones de trabajadores, estudiantes, cesantes, jubilados, autoempleados, en total toda la clase. Y así pudimos poner en jaque al gobierno. Realmente ellos se pudieron sentir amenazados, ese sitial de privilegios que tienen, lo vieron en peligro. Entonces, al comprender que se debe avanzar hacia un sindicalismo único de empresa, frente a esto se entiende también que la lucha es en contra de un Estado, del Estado patriarcal, capitalista, que nos oprime y nos discrimina. Finalmente, esa convicción permite avanzar hacia la huelga general que deberíamos llevar a cabo. Entonces, compañeros, frente a todas estas exposiciones y descripciones completas de los tipos de sindicalismo, para iniciar el diálogo y empezar a abrir la palabra, nosotros planteamos estas preguntas. La primera dice: ¿qué descripción y o prácticas de las que expusimos identificamos en nuestro actual y en nuestros sindicatos que perjudican la construcción de un sindicalismo de clase? Entonces, frente a todo lo que escucharon, deberíamos haber reconocido dónde nos situamos, dónde nos vamos situando, o no sé, la mixtura que hay entre todo nuestro actuar entre todos los sindicalismos, considerando, por ejemplo, no sé, asumir privilegios, hacer que nuestra categoría de dirigente nos permita, no sé, aumentar nuestro sueldo con los fondos sindicales, o también el machismo imperante tiene en nuestra sociedad, lo llevamos a cabo, esas prácticas machistas. ¿Qué descripciones o prácticas hacen, perjudican el paso hacia la construcción de ese sindicalismo de clase? Y también, como una segunda pregunta, ¿qué beneficios genera dentro de nuestra práctica sindical la autocrítica y permitir ser criticados permanentemente? O sea, ¿con qué humildad recibimos esa crítica de un socio? ¿En qué momento nosotros somos, o sea, si somos capaces de asumir esa crítica como algo constructivo de un par, o que nos desestabiliza nuestro sitio privilegiado como un director? Eso, compañeros. Entonces, frente a esta presentación,
abrimos el diálogo. Voy a dejar de compartir para que también pueda verlo y comenzar a dar las palabras.